Damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra que vamos a recibir, por el tema que vamos a aprender. Damos gracias a Dios por este día, viernes. Hoy es viernes y mi espíritu, mi alma y mi cuerpo lo saben. Día de buscar a Dios. Fin de semana de ver milagros, señales y prodigios. Crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Quiero traerles un tema bonito que he titulado Soy vencedor. Soy vencedor. Para los que van a escribir, que ojalá sean todos. Soy vencedor. Porque a eso nos ha llamado Dios. A ser vencedores y más que vencedores. Pero para eso tenemos que entender la importancia de la unidad. No podemos ser vencedores si no entendemos que la unidad es parte fundamental para tener éxito y vencer circunstancias, vencer problemas, vencer al diablo, vencernos a nosotros mismos carnalmente. Voy a leerles Jueces capítulo 4, el verso 1 y el verso 2. Para los que están escribiendo allí, Jueces capítulo 4, el verso 1, el verso 2. Bendito sea Dios por este tiempo. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Estamos leyendo Jueces y hay una característica en el libro de los Jueces, porque el pueblo era rebelde, dado a la idolatría, dado a lo malo, a la rebeldía, se inclinaba a la anarquía. Cada vez que había un juez puesto por Dios, el pueblo se ponía juicioso, el pueblo se volvía a Dios y hacía lo recto delante de Jehová. Pero cuando el juez puesto por Dios moría, el pueblo se desenfrenaba. Cada uno volvía a hacer lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Se volvían a la prostitución, a la promiscuidad, se volvían a la idolatría, a los desórdenes. Y Dios tenía que entregarlos a reyes paganos para que los esclavizaran. Y ese era el ciclo para este pueblo. De allí nosotros vamos a aprender algo. La escritura dice que cuando murió Ahod era un juez de Israel puesto por Dios. Pero cuando muere Ahod, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y en consecuencia de eso, Javín, rey cananeo, comenzó a oprimirlos y a esclavizarlos y a robarles todo. Hay algo importante que usted debe resaltar en esta mañana. No olvidar el significado de los nombres. Ahod significa unidad. Cuando murió la unidad, el pueblo se desenfrenó a hacer lo malo. Mientras Ahod, que significa unidad, mientras la unidad estuvo allí, el pueblo
funcionó. El pueblo adoró a Dios, hizo lo bueno delante de Dios y fue prosperado. Pero cuando muere Ahod, cuando muere la unidad, el pueblo se desenfrenó, se pervertió, se corrompió. ¿Sabe que eso es lo que pasa hoy en día? Cuando la iglesia deja morir la unidad, la iglesia comienza a perder. Cuando tú, como miembro de la iglesia, en él, te sales de la unidad del cuerpo, a hacer lo que bien te parece, a vivir tu vida no conforme a la palabra, sino como a ti te parece, a hacer cosas en el ministerio, en el liderazgo, no como la autoridad delegada lo indica, sino como a usted le parece. Allí usted entró en un desenfreno a hacer lo malo y eso traerá consecuencias. Una de las claves para permanecer en victoria y prevalecer como un equipo de vencedores es la unidad. Cuando no gobierna Ahod, escúcheme bien, cuando no gobierna Ahod, que significa unidad, gobierna Javín. Javín significa división. Javín significa inteligente, pero proviene de la palabra bin, que significa separación y división. Entonces allí tenemos dos nombres. Ahod, que significa unidad, y tenemos Javín, que significa división. Cuando no hay uno, hay el otro. Note usted, el enemigo usará su inteligencia, su astucia, claro, su astucia diabólica, para traer derrota a un pueblo que está destinado a ser victorioso. Pero la única manera de traer esa victoria es cuando nos volvemos vencedores mediante la unidad. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones de vuestro adversario el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Satanás usa su inteligencia, su astucia diabólica para detener a la iglesia, para detenerlo a usted, para que no logre ser un victorioso. Satanás siempre quiere matar el Ahod que hay en usted, la unidad. Vamos a ver unas características rápidas acerca de la unidad, tipos de unidad que usted debe tener. Primero, unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, el verso 3. Dicen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera dimensión de unidad es la unidad del Espíritu. Dios va a dirigir su vida hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Para ello, Él nos hace saber cuál es su voluntad acerca de todas las cosas. Según Romanos 12:2, la voluntad de Dios tiene tres características: buena, agradable y perfecta. Eso es hermoso. Pero ¿cómo hacemos nosotros para conocer cuál es su voluntad? Cuando usted se logra unir al proyecto y al propósito que Dios tiene para su vida. Algunas personas serán llevadas por el Espíritu a ciertas situaciones que en el diseño de Dios esa persona necesita atravesar y vencer. Y aunque esa voluntad de Dios no parezca hermosa ni bonita en su apariencia, sin embargo en su naturaleza es buena, agradable y perfecta. Unidad de espíritu. La unidad del espíritu entonces consiste
en alinearse a esa voluntad divina, ya que el mismo Espíritu nos ayudará en nuestras debilidades y nos guiará en todo momento para vencer y alcanzar nuestra conquista. Ahod, el juez de Israel, es tipo de la dirección del Espíritu Santo. Cuando muere Ahod, dejaron de ser dirigidos por el Espíritu Santo y comenzaron a ser dirigidos por su propia carne. Ese es el primero, unidad del Espíritu, hacer la voluntad de Dios. Así no me guste, así sea difícil, pero que al final es santa, agradable y perfecta y con buenos resultados. La segunda, unidad de la fe. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe se refiere a que necesitamos mantener la unidad en cuanto a la revelación de la palabra, de la doctrina y aún del mover de Dios en la iglesia. Una iglesia vencedora no puede manejar una doctrina ambigua, sino una revelación que sea creída, honrada y respetada tanto por los servidores como por los miembros de la iglesia. Una iglesia está dividida en cuanto a la fe cuando su pastor, cuando el mentor, el padre de la casa, establece un fundamento, pero el liderazgo o la iglesia predica otra cosa. Eso es importante de resaltar. Una iglesia está dividida en la fe. Cuando el pastor, el profeta tiene una visión y los demás hacen otra cosa, allí hay división de fe. Es ese tipo de personas que dicen, yo no estoy muy de acuerdo con la forma de la iglesia, con la forma que el pastor hace las cosas. A mí me parece que pueden resultar mejor hacer esto así y esto así. Hay que tener cuidado con eso, porque allí ya no hay unidad de fe. Allí ya hay un peligro muy grande. La tercera, la unidad en amor. Colosenses 2:2 dice la palabra, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La unidad en amor no es más que el compromiso que cada creyente asume por mantener relaciones sanas y productivas dentro del reino de Dios. La unidad en amor asume que para mantenerse conectado en estas relaciones de un modo correcto, debemos acompañarlas con actitudes de obediencia, sujeción, paciencia y perdón. El pueblo de Israel dejó de amar a Dios con el mismo compromiso. Ahod, que significa unidad, murió y se desenfrenaron en sus relaciones. Cada quien se fue por su lado y terminaron oprimidos por el enemigo. La unidad del amor con los demás, en nuestras relaciones con los demás miembros de la iglesia, debe estar basada en el amor, la obediencia y la sujeción. Y esta es la última, unidad de pensamientos. Primera de Corintios 1:10. Esta es una de las más importantes hoy, iglesia. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es importantísimo. Esta unidad es la decisión de sujetar mis ideas, de sujetar mis criterios personales para honrar los lineamientos o directrices trazadas por Dios o por la autoridad delegada en la iglesia. No se trata de ser manipulado o de que no haya criterios personales, sino de sobreponer lo establecido en el orden divino por encima de lo que cada quien puede opinar. Usted debe aprender algo. Mientras en la iglesia no haya unidad de pensamiento, entonces nosotros no vamos a poder avanzar. Hay gente aquí que piensa otra cosa y impone lo que piensa. No está dispuesto a ceder para poner lo que Dios desea. Aquí no queremos manipular a nadie. Dios no quiere manipular a nadie. Dios solo quiere que cada uno de ustedes, incluyéndome, podamos dar paso a una unidad de pensamiento. Debemos pensar una misma cosa en Dios. Si el pastor, la pastora, tenemos en la mente el ganar y consolidar almas, yo no entiendo por qué la iglesia no tiene la misma mentalidad. Allí hay división. Y el Señor dice que no puede haber entre nosotros divisiones. Y división consta de dos palabras, di y visión, dos visiones, sino que debemos tener una misma mente y un mismo parecer. Si los pastores de una iglesia tienen una visión Y, toda la iglesia debe tener la visión Y, porque de lo contrario, allí no habrá unidad de pensamiento. Entonces cada uno vivirá haciendo lo que bien le parece. Entonces la gente va ahí, por allá predica lo que quiere, por allá hace lo que quiere, y Dios no se agrada de eso. Conclusión, mantengamos la unidad del cuerpo. No dividamos el cuerpo. No mutilemos la iglesia. No dividamos. Usted divide la iglesia cuando comienza por allá a hacer llamadas a la gente de la iglesia sin consultar con los pastores, sin rendir un informe a los pastores de lo que usted está haciendo y de lo que la otra persona tal vez está viviendo mal y necesita la ayuda e intervención y direccionamiento de los pastores. Usted divide el cuerpo cuando usted se atribuye funciones de sus autoridades. Hoy queremos convertirnos en una iglesia vencedora, pero para eso tenemos que trabajar demasiado en la unidad, que no es fácil. Y ahorita en medio de esta situación que vivimos de aislamiento, parece ser que la iglesia se intenta dividir y cada uno quiere matar el a otro para darle paso al Javín, para hacer lo que cada uno cree que debería hacer. Pero terminamos y terminarán esclavizados y sometidos a cosas no muy agradables. Bendito sea Dios. Amén y amén. Somos vencedores.